Estimados aprendices, muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra tercera sesión de nuestro eh, programa. El día de hoy vamos a abordar el tema de competencias matemáticas, modelación lógica de conjuntos y trigonometría. Bueno, como en las anteriores sesiones, iniciaremos con el mapa conceptual, como una vista general de lo que veremos en la sesión de hoy, ¿sí? El tema central, como les comenté, es competencias matemáticas, modelación, lógica, conjuntos y trigonometría. Veremos los conceptos concernientes a las competencias matemáticas y a la modelación matemática. Y pues todo lo que tiene que ver con conjuntos, con lógica y trigonometría. Entendiendo que la lógica matemática y cómo se conjugan las proposiciones, además entendiéndolas como esos enunciados declarativos o afirmaciones que pueden considerarse verdaderos o falsos, pero no ambas a la vez, ¿verdad? Asimismo, veremos el tema de teoría de conjuntos y una aproximación inicial al tema de trigonometría. Como les dije anteriormente, estos temas también es importante que ustedes por su propia cuenta hagan una investigación al respecto. O sea, se acuerden de lo que aprendimos en el bachillerato. En la siguiente diapositiva es en los últimos 10 años, los avances que se presentaron en algunos campos de la tecnología ocasionaron en la educación la necesidad de replantear el rumbo de la enseñanza y el aprendizaje para que no solo se limite a la reproducción de conocimientos, sino que tenga en cuenta el fomento de habilidades que permitan el desempeño en contextos de cambios permanentes en un mundo cotidiano. Por eso, pues, es importante estudiar las competencias matemáticas y la modelación desde la perspectiva de los 5 tipos de pensamiento que la constituyen, ya que estos son los que nos permiten como abordarlas y solucionar los problemas que se presentan en cuanto a las matemáticas. Aquí en la siguiente diapositiva, entonces, como ustedes lo pueden ver, entramos a definir los 5 tipos de pensamientos matemáticos, dentro de los cuales se encuentra el pensamiento numérico, que es el que se caracteriza por estar ligado al número y a la estructura. Por tanto, el medio que posibilita el desarrollo de esta, pues son los sistemas numéricos con sus operaciones, tales como son la suma, la multiplicación, la resta y la misma división. Todo esto lo abordaremos o aborda una comprensión a fondo de lo que es el número, es decir, el pensamiento numérico se refiere a tener un sentido intuitivo y práctico de los números, ¿sí? Mientras que pues esta es una habilidad de manejar mentalmente todo lo que tiene que ver con las cantidades. Entender cómo se relacionan entre sí y usarlas para resolver problemas cotidianos sin necesidad de reglas formales y complejas. Esto implica una comprensión flexible y profunda del sistema numérico. El pensamiento espacial, por otra parte, se caracteriza por el estudio del espacio temporal y ligado a los sistemas que representan los objetos en el espacio y sus interrelaciones por medio de la geometría. O sea, es como la habilidad de entender y razonar sobre el mundo que nos rodea en términos de formas, de tamaños, de posiciones y de relaciones entre los objetos. También implica la capacidad de crear y de manipular imágenes mentales, ¿sí? Como rotar un objeto en la mente o imaginar cómo encajan diferentes piezas, lo cual es útil para tareas como, por ejemplo, leer mapas, estacionarnos con el carro o la habilidad de leer planos o figuras que vienen cuando compramos, por ejemplo, un mueble modular y lo armamos, ¿sí? Es como tener un sentido, tener una lógica de dónde están las cosas y cómo además se pueden mover en el espacio en el que nosotros nos encontramos. Listo. El pensamiento métrico, por su parte, es el que se ocupa de la medición, de manejar equivalencias en los sistemas de medida. O sea, es el que
es como el juego, o sea, este juega un papel importante en los procesos de construcción y de transformación de los objetos del mundo que nos rodean. O sea, el pensamiento métrico es la capacidad de entender y utilizar la medición de diferentes magnitudes, como lo son pues, la longitud, el peso, tiempo o capacidad. ¿Sí? También implica saber elegir la unidad de medida adecuada, si son metros, si están gramos, en segundos, y usar también como instrumentos de medición de forma correcta. ¿Listo? Entonces, en resumen, es la habilidad de asignar un valor numérico a las propiedades físicas de los objetos y además entender el sistema de unidades que utilizaremos a diario. Pero en ocasiones, cuando queremos aplicarlos en problemas matemáticos, puede llegar a ser un poquito más complicado, nos podemos complicar con este tema. El pensamiento aleatorio, por su parte, se caracteriza por situaciones de incertidumbre, del azar, del riesgo o de la ambigüedad, y acude a las estructuras y sistemas matemáticos para obtener información precisa, como la estadística y la probabilidad que a partir de estas pues podamos tomar nosotros decisiones de una forma mucho más estructurada y podamos pronosticar hechos a partir de datos históricos. Por ejemplo, bueno, entremos ahora a revisar lo que es el pensamiento variacional. Este se caracteriza por la variación y el cambio. Se fundamenta en la construcción y el estudio de los sistemas algebraicos y analíticos. Es entender cómo los cambios en una cosa pues afectan a otra. Cómo, pues, por ejemplo, cuando sube el precio de algo o cómo la velocidad de un objeto cambia en el tiempo. ¿Sí? En esencia, es la habilidad de reconocer patrones de cambio y usar una comprensión para predecir y explicar estos fenómenos. Como podemos ver, pues estos son conceptos que nos pueden parecer complejos, pero que en el momento de solucionar diversos problemas matemáticos, pues estos pensamientos afloran en nuestro cerebro y además nos pueden como permitir solucionarlos, ¿sí? Puede que no tengamos, obviamente, la conciencia de lo que estamos utilizando, pero cuando hacemos los diversos análisis de esos problemas, pues siempre salen a relucir y eso es lo que nos permite solucionarlos, como ya hemos dicho anteriormente. En esta diapositiva, entonces revisemos que acá en este esquema vemos cómo se relacionan los 5 pensamientos que vimos anteriormente, como la modulación matemática. Aquí cada uno de los pensamientos nos permite traducir un problema o un fenómeno del mundo real en un lenguaje matemático, como ecuaciones, gráficos o también funciones para poder realizarlo y entenderlo de forma para hacer predicciones con sus comportamientos o poder tomar también decisiones basadas en ellos. El objetivo principal es el de simplificar la realidad lo suficiente para poder estudiarla con herramientas que son matemáticas y asimismo obtener una información muy útil para la toma de decisiones. Como por ejemplo, cuando se presentó la pandemia, que todavía la recordamos, pues allí se utilizaron unos métodos que a partir de datos se hicieron para estimar cuántas personas se infectaban en periodos de tiempo determinados y de esta forma, pues tomar medidas para contenerla. En esta diapositiva podemos entrar en la parte práctica con el tema de la lógica matemática. ¿Cuál es la base del razonamiento matemático? Podemos a partir del concepto de proposición, que es una afirmación que puede ser verdadera o falsa, pero en ningún caso puede ser ambas al tiempo, ¿listo? Entre estas afirmaciones o proposiciones se puede realizar operaciones con sus valores de verdad o falsedad y nos permiten lograr resultados. Como podemos ver en la diapositiva, la primera operación que podemos realizar entre proposiciones es la negación, en el cual podemos decir que cuando negamos la proposición P, se convierte en menos P. Y si esta era verdadera, pues entonces se convierte inmediatamente en falsa. Y si era falsa, pues se convierte en verdadera. Por ejemplo, digamos que las proposiciones es el número 7 y es un número par.
lo cual sabemos pues que es falso, ¿cierto? Pero si le aplicamos la negación, la proposición pasaría a ser, el número 7 no es un número par, lo que la va a convertir inmediatamente en una proposición verdadera. Pasemos entonces acá a la siguiente diapositiva. Acá está la operación entre proposiciones, que es la conjunción. En este caso, el resultado de las proposiciones P y Q es verdad, cuando ambas lo son, y es falsa en el resto, o sea, cuando P es verdadera y Q es falsa. O cuando P es falsa y Q es verdadera, o cuando ambas son falsas. Un ejemplo, por ejemplo, que nosotros podemos aplicar aquí es cuando decimos, por ejemplo, las preposiciones 3 es un número primo, que es verdad, y 5, que es un número impar, que también lo es, ¿cierto? Y si las unimos en una sola, 3 es un número primo y el 5 es un número impar. Por lo tanto, podemos establecer que es una afirmación verdadera, pero si la cambiamos una de las dos a falsa, como por ejemplo 5 es un número par, entonces al unirlas en una sola, 3 que es un número primo y 5 que es un número par, esta sería falsa. Cuando utilizamos el y, ambas condiciones deben ser verdaderas para que la conjunción de las proposiciones pues también nos dé a nosotros un resultado que sea verdadero. En esta diapositiva, pues aquí podemos revisar otra operación que es la disyunción. ¿De qué se trata? Pues en esta el resultado de las proposiciones P o Q es verdad cuando al menos una de las dos es verdad y falsa en el resto. Su notación, como podemos ver en la diapositiva, se lee P o Q. Por ejemplo, analicemos dos proposiciones simples. Proposición P, el sol es azul. Proposición Q, la luna es un satélite natural de la Tierra. La disyunción de P o Q se lee como el sol es azul o la luna es un satélite natural de la Tierra. Esta proposición compuesta es verdadera porque al menos una de las proposiciones individuales, o sea, en este caso Q, es verdadera. En la disyunción solo se requiere que una parte sea cierta para que el resultado completo lo sea. Solo es falsa si ambas partes pues, son falsas. Bueno, en esta diapositiva entonces encontramos la operación entre las proposiciones en lógica matemáticas, es la condicional, la cual es el resultado de las proposiciones P. Entonces Q, que es falsa, solo cuando P es verdadera y Q es falsa, su notación es como se muestra en la diapositiva y se lee P, entonces Q. Por ejemplo, entonces revisemos acá. Tenemos dos proposiciones simples. P, podemos decir que está lloviendo y Q, las calles están mojadas. La condición de P y Q se lee como está lloviendo, entonces las calles están mojadas. Esta proposición, pues como ustedes pueden ver, es compuesta y es falsa únicamente si la hipótesis, que es en este caso la P, es verdadera. Pero la conclusión, que es la Q, es falsa. Es decir, ¿sí? Está lloviendo y las calles no están mojadas. En cualquier otro caso, por ejemplo, si no llueve o si llueve, las calles pues se mojan, ¿sí? La condicional se considera, pues lógicamente, verdadera. En la siguiente diapositiva podemos revisar el tema de los conjuntos. Como podemos leer en la diapositiva, un conjunto de forma coloquial es una colección de elementos o de miembros con una característica común de permanecer de algún modo a él. Existen unas operaciones básicas que permiten realizarse entre los conjuntos y sus elementos dentro de uno en referencia. La primera es el conjunto universal y es que se toma como referencia y consta de todos los objetos y los conjuntos de estudio en un contexto dado. Podemos tomar, por ejemplo, este curso en el cual el conjunto de los aprendices que están inscritos en es el conjunto denominado Curso de Razonamiento Cuantitativo Saber Pro.
Y el conjunto universal o el conjunto universo son todos los estudiantes inscritos en este, o sea, todos los que pueden acceder a este porque pues están matriculados. Entonces, el siguiente es la unión, como podemos leer en la diapositiva, sean A y B dos conjuntos. El conjunto A es unión, el conjunto B, como vemos en la diapositiva, se escribe como A, U, B. Es el que tiene cada elemento que está por lo menos en uno de ellos. Por ejemplo, podemos decir que el conjunto A son todos los aprendices del curso. Racionamiento cuantitativo, saber pro, que cuenta con 80 aprendices, y el conjunto B, pues son todos los aprendices del curso, matemáticas financieras, el cual también cuenta con 80 aprendices. Y el conjunto A, unión B, es el que tiene todos los aprendices de los cursos, racionamiento cuantitativo, saber pro y matemáticas financieras. Y el total de los elementos de estos conjuntos son 160 aprendices. Digamos que en la diferencia de conjuntos decimos que A y B, dos conjuntos, el conjunto A menos el conjunto B es el que tiene los elementos de A que no pertenecen a B. Bueno, por ejemplo, podemos tomar el anterior, conjunto en el que A son los aprendices del curso de racionamiento cuantitativo Saber Pro, y el conjunto B, pues digamos que son todos los aprendices de las matemáticas financieras. El conjunto A menos el conjunto B es el conjunto de los aprendices que están en el curso de racionamiento cuantitativo Saber Pro y que no pertenecen al curso de matemáticas financieras. ¿Listo? Espero que hasta el momento todo esté claro. Pues igual como les digo, tienen que ustedes también repasar por su cuenta. Esta diapositiva, entonces, aquí podemos nosotros entrar a hablar del tema de trigonometría, ¿sí? En la que se estudiará, pues muy generalmente, las relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Esto nos servirá de forma objetiva en la aplicación de razonamiento, funciones y ecuaciones trigonométricas, en la resolución de problemas relativos a cálculos de altura, de distancia y de ángulos. Como vemos en la diapositiva, el triángulo rectángulo es una figura geométrica de tres lados, ¿sí? Con un ángulo interno de 90 grados o recto y dos agudos. El ángulo se encuentra en la parte superior y beta, el ángulo que se ubica en la parte inferior, ¿sí? El lado más largo se denomina hipotenusa y el resto son los catetos. El ángulo de 90 grados es el ángulo que denominamos como ángulo recto, y los otros son los denominados ángulos agudos, porque miden menos de 90 grados. Estos ángulos que miden más de 90 grados se llaman ángulos obtusos. En el anterior triángulo, pues podemos revisar que se establecen relaciones que facilitan la determinación de las principales razones trigonométricas, considerando que la longitud de la hipotenusa es C, ¿sí? La del cateto horizontal es A y la del vertical es B. Las que a continuación, pues miremos a ver cómo las podemos explicar. Esto quiere decir, el seno de teta es la relación entre lo que mide el cateto horizontal y lo que mide la hipotenusa, o sea, es la división entre el cateto horizontal y la hipotenusa. El coseno de teta es la relación entre lo que mide el cateto vertical y lo que mide la hipotenusa, o sea, es la división entre lo que mide el cateto vertical y lo que mide la hipotenusa. En este caso, pues la tangente de teta es todo lo que comprende la relación entre lo que mide el cateto horizontal y lo que mide el cateto vertical. O sea, es la división entre lo que mide el cateto horizontal y lo que mide el cateto vertical.
cosecante de teta, en este caso de la relación entre lo que mide la hipotenusa y lo que mide el cateto horizontal, o sea, es la división de lo que mide la hipotenusa y lo que mide el cateto horizontal. Por otro lado, encontramos la secante de teta, que es la relación entre lo que mide, esta es la relación entre lo que mide la hipotenusa y lo que mide el cateto vertical. O sea, es la división entre lo que mide la hipotenusa y el cateto vertical. Por otro lado, encontramos la cotangente de teta, que esta es sencillamente la relación entre el cateto vertical y el cateto horizontal, es decir, la división entre lo que mide el cateto vertical y lo que mide el cateto horizontal. Entonces, como podemos ver, pues estas relaciones pueden parecer complicadas, pero para aclarar el tema, los invito a que ingresemos a la plataforma, a Sajuna. Bueno, espérame, ingresamos acá en el objeto de aprendizaje de las actividades, la que nos corresponde, la actividad número 3, ¿sí? Donde dice OA, competencias matemáticas, modelación, lógica, conjuntos y trigonometría. Y aquí vean el material interactivo. Ahí les estoy dando el paso a paso de cómo pueden ingresar. ¿Sí? Ahí pueden ustedes ver en el apartado practiquemos lo estudiado, ejercicios resueltos de los temas que abordamos en esta sesión. Les aparece la resolución del problema, ¿sí? El número 1, la respuesta. Entonces, por favor, es importante que ingresen, revisen problema por problema, miren la solución. Está sencillísima, está súper clara, está explicada de una forma que todos podemos pues comprender. Como les digo, de todos modos tienen que seguir estudiando por su lado, o sea, actualizando un poquito todos estos temas para que sea obviamente más fácil la resolución de estos problemas y el aprendizaje. Bueno, queridos chicos, de nuevo les agradezco pues la atención prestada, los invito a revisar los materiales interactivos de estudio y cualquier duda, recuerden, en el foro de dudas e inquietudes, pues estaré disponible para aclarar cada una de sus dudas. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día. Espero que estén muy juiciositos con la resolución de cada una de las actividades. Vamos a hacer un pequeño cambio en la guía número 4. Entonces, para que ustedes la revisen, porque son unos casos de trabajar entre compañeros, pero hemos visto y han recibido algunos compañeros que pues han tenido dificultades para el trabajo en equipo, porque pues cada uno de ustedes por sus compromisos laborales o de estudio, entonces pues prefieren hacerlo de forma individual y pues ya estamos empezando casi la última semana de nuestro programa. Entonces, los invito a que revisen esta guía y revisen cómo queda la última actividad y qué es lo que le estamos solicitando para dar final a nuestro programa de formación. Les agradezco muchísimo a todos. Tengan, por favor, un feliz día y una excelente semana de actividades y de aprendizajes. Nos vemos la siguiente semana en nuestra última sesión. Feliz día para todos.